Buenas, hoy trabajaremos con las fichas informativas. Es uno de los bloques principales de la web de la CAI. Una ficha, a modo de recordatorio, es una foto, un titular, una descripción detallada, puede tener documentación adjunta, principalmente. En otros casos es una foto, un título y una URL, de manera que cuando pulsas va directamente a la URL. Las fichas las podemos encontrar en varios frontales. Está la web de la CAI, la intranet y la sede electrónica. Vosotros no trabajaréis con la sede electrónica, pero os explicaré cómo hacer cambios en dos de ellos, en la intranet y en la web de la CAI. Vamos a ver cómo funciona el backoffice. En el backoffice, que está a la izquierda, podemos ver la unidad orgánica a la que queremos gestionar los contenidos y el bloque, en este caso con el que queremos trabajar, que son las fichas informativas. A la derecha lo que tengo es la página principal de la página de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si os fijáis, las fichas que aparecen aquí son las fichas que podemos encontrar en dicha web. CEMILLA iniciará una campaña extraordinaria, es esta, Reservas Marinas, Dirección General de Agricultura. Hay estas dos fichas que aparentemente no las veríais aquí, pero realmente están en esta página un poco escondidas en el bloque de transparencia. Los bloques de la página de la Consellería de Agricultura, Pesca y demás que podéis publicar se pueden ver fácilmente. Por ejemplo, si me voy a esta página de la CEMILLA, aquí tenemos el título, este es el código de la ficha. Si bajamos, vemos que cuando pulsemos nos manda a la web del PIDIP, que esta es la página de la web del PIDIP de la noticia en cuestión. En lugar de mostrar la página en sí de una ficha, con la foto, el título, la descripción, la imagen que tiene, que en este caso es esta, como podéis ver, coinciden. Y luego, si bajamos un poquito más, nos dice dónde aparece esta ficha. Por ejemplo, esta ficha está apareciendo actualmente en la parte de noticias de la Consellería y de noticias de la Dirección General de Agricultura. Por ejemplo, si ahora fuéramos a la Dirección General de Agricultura, veríamos que esta ficha también está. ¿Lo veis? Lo que quiero que veáis es que aparezca esta ficha en otros sitios de la web es tan sencillo como aquí donde pone ARREL, veis las secciones. Podéis indicar que aparezca una ficha en la intranet, pulsándola aquí, o en el portal de transparencia aquí en medio sería darle a la flechita del portal GOIL, transparencia, menú transparencia. Si quisierais que la ficha apareciera aquí, sería elegir todas estas tres opciones. En cambio, si lo que queréis es que aparezca directamente en la página de la Consellería, lo que haríais es darle la flechita del bloque de unidad orgánica y aquí vemos, si quisiéramos que aparezca en noticias, UA, aparecería aquí. Si queremos que aparezcan en YASOS, aparecería en información en YASOS, webs institucionales, información en webs institucionales, noticias UA en la parte central, menú UA aparecería entre información y leyes normativas, destacados este de aquí, accesos directos UA son el bloque de aquí abajo, de accesos directos. Dependiendo de dónde elijáis, esa ficha aparecerá en más o menos sitios. Por ejemplo, si yo quiero que aparezcan destacados, además de en esas noticias, elijo destacados, elijo la Dirección General o la Consellería, en este caso quiero que aparezca en la Consellería, y le daría a insertar. Si quisiera que además apareciera en la Dirección General de Agricultura, simplemente desde aquí le doy a la flechita y localizo la Dirección General de Agricultura, con lo cual esta ficha también aparecería en destacados de la Dirección General de Agricultura. No lo voy a incluir, simplemente es para que lo veáis. Finalizaríamos y guardaríamos. Una vez hecho esto, actualizaríamos la página de la unidad orgánica en cuestión y veremos que esta ficha también aparece en destacados. Fijaros que en el bloque de destacados, aunque la ficha tenga foto, no aparece. Esto es algo que os está oculto a vosotros, que aparezca de una manera o de otra, depende del bloque donde lo publiquéis. Si quisiéramos eliminar la ficha, es tan sencillo como en el backoffice elegir el botón eliminar. Si le damos al botón eliminar, esa ficha se eliminará
de todos los sitios donde aparecieran direcciones generales, consellería, intranet, sede electrónica. Desaparecerá y no se podrá volver a recuperar. Ahora mismo, si actualizo, desaparecerá de aquí tanto de destacados como de noticias, y tampoco estaría en la Dirección General de Agricultura, que era como el caso. Hemos visto cómo eliminar la ficha y cómo hacer pequeñas modificaciones. Sería pues algo también muy sencillo. Seleccionas, por ejemplo, si ahora quiero cambiar el título de esta ficha, elijo la ficha en cuestión desde el propio listado y cambio. Las reservas marinas, no voy a indicar pity users, dejamos el resto igual, si lo guardamos, y ahora actualizamos en el frontal, veremos que desaparece la palabra pity users. Volvamos a desde aquí. El bloque del listado ya habéis visto cómo funciona. Aparecen los 10 primeros elementos del listado, puedo cambiar el orden desde el bloque de aquí, de descendente a ascendente, o ascendente descendente, o ordenarlo por fecha de actualización. Puedo ir cambiando de página, pero en cualquier caso localizar una ficha entre 400 y pico se hace complicado. Por ello tenemos aquí el buscador. Para buscar una ficha lo podemos hacer por texto. Por ejemplo, si yo ahora mismo quisiera encontrar esta ficha, podría buscar por parte del texto. Voy a poner registro y le doy a buscar. Aquí me estaría buscando todas las fichas de la Consellería de Agricultura que tienen la palabra registro. Aquí haya habido un pequeño problema con el back office, en el que solamente aparecía una. Si le dais a totes, aparecen todas. Luego podéis volver a 10, que las encontraréis igual. Bueno, en la Dirección General de Agricultura precisamente es la primera, ¿lo veis? La hemos encontrado rápido. Pero hay muchísimas más fichas, hay 8. Podría no haber sido la primera. Si yo quisiera buscar, otra forma de buscar es por código. Si yo en lugar de buscar palabra por palabra, busco por código, obviamente me la encontrará antes y me dará solamente un resultado, porque ese es el código de la ficha. Claro, yo ya sabía el código porque lo he apuntado. Si tuviéramos que averiguarlo desde aquí, tendríamos que averiguarlo a través de la URL. Si os fijáis, aquí abajo, poniéndonos encima, hay un apartado que pone código igual 3772384. Ese es el código. Si lo quisiéramos averiguar sabiendo el código desde el propio frontal de la web de la CAE. Una cosa muy importante es que tengáis muy claro dónde estáis buscando. Por ejemplo, si yo busco este código en la página de la Consellería, lo encontraré porque esta ficha está en la Consellería. Pero si yo ahora estuviera en vez de la Consellería en el Fogaiba y tratara de encontrar este código, no me encontrará los resultados. ¿Veis? No hay fichas. ¿Por qué? Porque me está buscando este código en las fichas del Fogaiba. Si quiero asegurarme que me encuentre esa ficha, si yo marco estas dos opciones, buscar en las unidades orgánicas, hijas, buscaría en el Fogaiba y sus hijas. Pero si adicionalmente buscar en todas mis unidades orgánicas, estaría buscando en todas las unidades orgánicas a las que yo tengo acceso. Si lo doy a buscar, esta ficha me la encontrará. Ojo, lo dicho, si yo trato de buscar una ficha de la Consellería de Educación, que es una unidad orgánica a la que no tengo acceso, no me la va a encontrar. Porque no la podéis modificar, sencillamente. Podemos buscar fichas no solamente ni por código y por texto, sino por público objetivo, materia o hecho vital. Incluso por la visibilidad. Si yo, por ejemplo, ahora quiero buscar todas las fichas que estén visibles, le doy al botón me encontrará todas las fichas a las que tengo acceso, 621. En cambio, si quiero buscar las ocultas, le digo no visible y veréis que las fichas ocultas suelen tener aquí un prohibido. Todas estas son fichas internas que no aparecen en la web de la CAE. Pero podríamos volverlas a publicar. Volverlas a publicar es tan fácil como acceder a la ficha y, por ejemplo, en este caso, indica que no está pública porque ha caducado. Pues le quito la fecha de caducidad, me aseguro donde quiero que aparezca, en este caso aparecen destacados de semilla. Le voy a indicar que aparezca en destacados de la Consellería, para que se vea fácilmente esa ficha aquí, lo podáis observar.
Si vengo aquí y actualizo en el frontal, veréis que esta ficha ahora aparece aquí, solicitud de ofertas para adquirir al falso deshidratado, bla, 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 bla. Bueno, con esto ya sabéis cómo funciona el listado, el buscador, y nos faltaría ver cómo se crea una ficha. Crear una ficha es bastante sencillo, simplemente es ir al formulario de creación de ficha e ir rellenando la información. Ahora mismo estaríamos rellenando la información en catalán. Voy a poner la misma descripción que hay en el formulario para que veáis cómo se va mostrando, excepto en el caso del campo URL web externa, porque quiero que veáis cómo aparece el formulario de las fichas realmente. Hay que marcar un público objetivo, porque fijaros que si trato de guardar el formulario sin rellenar todos los campos obligatorios, os va a decir mensajes de alerta dándoos errores en el back office. Vamos a indicar el público objetivo, hay que marcar alguno, y en la relación sección unidad orgánica vamos a indicar dónde queremos que se publique, en este caso en destacados de la consellería, para que se vea fácilmente en la parte superior. Guardamos y actualizamos en el frontal. No he guardado todavía. Guardamos y actualizamos en el frontal. Fijaros que me he dado cuenta que no había guardado porque en el caso anterior no había aparecido la clave primaria. Fijaros que ahora ya en destacados aparece la ficha. Aquí tenemos la ficha, el título de la ficha y la descripción extendida. Es tan sencillo como esto. Una vez que se ha creado la ficha, dan más opciones, como por ejemplo indicar la materia de la ficha, podríamos indicar que pertenece a agricultura y ramadería, o un hecho vital. Ahora mismo ni la materia ni el hecho vital tiene una repercusión en la web de la CAI. Antes se podía navegar, además de por unidad orgánica, por estas cuestiones, pero con un cambio de gobierno se quitaron estas funcionalidades. Y también podríamos añadir documentos relacionados. Para añadir un documento relacionado, simplemente irte al botón de añadir documento e indicar el título del documento y el documento en sí. Por ejemplo, podríamos poner un documento un PDF, un Word, etc. Lo importante es que como máximo tengan 10 megas de tamaño. Perdonad. Vale, hemos incluido el documento. Una vez incluido el documento, podemos actualizar la ficha y vemos el documento. ¿Vale? Si pulsamos aquí, accederíamos al documento en TXT. Podemos añadir también enlaces relacionados. Se pueden añadir enlaces ya sea utilizando este módulo de aquí o en el propio editor. Yo podría poner aquí un enlace a la UIP, seleccionando el texto, indicando que quiero insertar enlace y poniendo la referencia a la página en cuestión. La UIP, por ejemplo. Insertamos en una página en blanco y ya tenemos la referencia. Si actualizamos en el frontal, veremos que aquí tenemos el enlace a la UIP. ¿Lo veis? Si pulsamos, accedemos a la página de la UIP. Del mismo modo que si pulsamos en el documento, nos descarga el documento. Si queremos añadirle una imagen, básicamente en el bloque imagen le daríamos a navegar e insertaríamos una imagen. Voy a insertar una imagen. Habitualmente el tamaño de las imágenes es de 360 x 172. ¿Lo veis? De hecho, he tratado de insertar una imagen hacia el azar y como esa imagen no tiene ese tamaño, pues no me deja incluirla. Bueno, ahora mismo no es necesario insertar esa imagen. Solamente quería que vierais cómo hacerlo. Vale, ya he creado la ficha, lo que ocurre es que estoy donde no aparece, porque le he puesto en la consellería, por eso no aparece en el listado. Tendría que ir a la página de la consellería y aquí veo la ficha, ¿lo veis? Aquí está la ficha.
Os voy a explicar cómo añadir un enlace, si queréis añadir con este bloque. Si quisierais añadir un enlace de un modo un poquito más especial, iríamos aquí a Gestión de enlaces, pondríamos el título en cuestión y la URL. En este caso, .es. Le damos a insertar y guardamos. Aparece aquí la referencia del enlace y guardamos. Ahora se ha guardado y aquí tenemos el enlace incluido. Si actualizamos, ¿lo veis? Se muestra de un modo diferente a como aparece aquí. Tiene más fuerza. Bueno, pues con esto hemos visto cómo crear las fichas. No tiene mucha más historia. Es que tengáis en cuenta que a la hora de crearla indiquéis los campos y donde aparezca. Si le dieras o hubieseis indicado la página de la universidad en el bloque de aquí, de URL adresa web externa, lo que ocurriría, voy a cambiar el título para que lo veáis más claro, no se había actualizado todavía, vamos a darle a actualizar ahora. ¿Veis? Que ahora pone el título WIP. Cuando rellenáis este campo, lo que ocurre es que cuando yo pulso directamente en la ficha, en lugar de mostrarme la página con el título, la descripción y demás, iría directamente a una URL concreta, que está tardando ahora tratando de cargarla. Vale, ¿qué ha ocurrido? Que me he equivocado en la URL. Ojo, estos errores van bien porque si os dais cuenta, tiene que tener 3 W. Y con dos W da error. Con lo cual, le he puesto la W, he guardado y ahora actualizamos otra vez y pulsamos y ahora sí que guardará, accederá a la página de la universidad. Perfecto. Si quisiéramos que esta ficha apareciera en la intranet, es tan fácil, fijaros que ahora mismo no aparece, ¿lo veis? Como decir que esta ficha, en lugar de que aparezca en destacados de tal, indicáramos que pertenezca a la Consellería, novetats Consellería Intranet de la Consellería de Agricultura, por ejemplo. No, voy a ponerlo de la Consellería EVAP 2016. ¿Por qué? Porque la persona con la que he entrado en la intranet pertenece a esa consellería, a la Consellería de Pruebas. Si indico que pertenece a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, solamente las personas que en la intranet pertenezcan a esa consellería verán esa noticia. Con lo cual, debo indicar Consellería EVAP para que así esta persona, dígase yo, pueda ver la noticia en cuestión. Consellería EVAP, perdonad. A ver. Esta ficha debería aparecer aquí.